Hablemos de una de las figuras más complejas, más polémicas de la historia de México, Porfirio Díaz. Un personaje que de verdad para algunos es un héroe, el constructor del México moderno, pero para otros pues todo lo contrario, un tirano implacable. Y aquí, justo aquí, es donde empieza la gran paradoja. ¿Cómo es posible que el hombre que levantó esta bandera, sufragio efectivo, no reelección, terminara gobernando el país por más de 30 años? ¡30 años! Esa es la pregunta clave, ¿no? Y es la que vamos a intentar responder. Ok, para poder entender al dictador creo que es indispensable conocer primero al héroe. Su historia no arranca en los grandes salones del poder, para nada. Empieza mucho más abajo en Oaxaca, con un joven que iba para seminarista y que acabó cambiando la sotana por el uniforme militar. Y vaya que su ascenso fue rápido, rapidísimo. Pasó de ser discípulo de Juárez a convertirse en el gran héroe nacional contra la invasión francesa. Su fama como militar era, bueno, indiscutible, pero la política le llamaba, y mucho. Después de varios intentos fallidos, en 1876, por fin se sale con la suya y toma el poder. Y lo más irónico de todo es que lo hace usando como bandera, pues sí, la promesa de la democracia. Ya una vez en la presidencia, Díaz tenía una idea fija, una auténtica obsesión, la modernización. Pero para él, el progreso necesitaba una cosa por encima de todo: orden y estabilidad. De ahí nace la famosa paz porfiriana, una paz que, como vamos a ver, se consiguió a un costo altísimo, callando a cualquiera que se atreviera a pensar distinto. Y si queremos un símbolo de ese progreso, creo que no hay uno más claro que este número. La red de trenes en México pasó de tener unos 600 kilómetros a más de 20,000 durante su gobierno. Es una locura. El país literalmente se tejió con rieles de acero. Pero ojo, los trenes eran solo una parte. De repente, las ciudades se llenaron de luz eléctrica, el telégrafo y el teléfono conectaban a todo el país. El dinero extranjero llegaba a montones para construir palacios y teatros que querían poner a México al nivel de las grandes capitales europeas. Visto desde fuera, era la imagen del éxito total. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo le hizo para mantener esta paz por 3 décadas? La respuesta es su famosísima política de pan o palo. Era bastante simple, ¿eh? O estabas con el régimen y aceptabas los beneficios, los puestos, el dinero, o sea, el pan, o te tocaba la mano dura del Estado, el palo, que muchas veces venía de sus temidísimos rurales. Una fórmula sencilla, pero brutalmente eficaz. Pero aquí es donde la historia se parte en dos. Porque todo ese brillo, toda esa modernidad, era en gran parte una fachada. Si uno se alejaba de los elegantes bulevares de la capital, se encontraba con otra realidad, una muy distinta, de muchísima explotación y miseria para la gran mayoría de los mexicanos. Un contraste brutal con el discurso oficial. Y creo que nada ilustra mejor esta fractura que las fiestas del centenario de la independencia en 1910. Díaz tiró la casa por la ventana. Montó un espectáculo increíble para que dignatarios de todo el mundo vieran lo próspero y ordenado que era México. Era, por así decirlo, la graduación de su proyecto de nación. Pero, ¿qué había detrás de todos esos desfiles y fuegos artificiales? Pues una deuda social enorme, impagable. Millones de campesinos atados a las haciendas con deudas de por vida en las famosas tiendas de raya. A las comunidades indígenas les quitaban sus tierras para dárselas a los grandes terratenientes. Y si los obreros se atrevían a protestar, como en Cananea o Río Blanco, la respuesta era la represión violenta. Y en el centro de todo esto, un Porfirio Díaz, ya con 80 años, aislado por su círculo de asesores tecnócratas, los llamados científicos, parecía que ya no escuchaba, que se había desconectado por completo del clamor de un pueblo que ya no soportaba el peso de esa paz forzada. Y es justo en este ambiente, en esta calma que se sentía que iba a romperse en cualquier momento, que el propio Díaz, quizá por soberbia, comete el error que encendería la pradera. Una sola entrevista bastó para derrumbar el edificio que le había tomado 30 años construir. La pregunta es inevitable. Después de tener todo tan controlado por décadas, ¿qué pudo haberlo hecho caer? Pues la respuesta es bastante simple. Un garrafal exceso de confianza. Se confió de más. Esto fue, en 1908, le da una entrevista a un periodista estadounidense y suelta esta frase: "Creo que México ya está listo para la democracia". Y dice que ya no se va a reelegir. A lo mejor pensó que era solo para quedar bien afuera, que aquí en México nadie se atrevería a tomarle la palabra. ¡Qué error de cálculo! Fue monumental. Porque si hubo alguien que lo tomó en serio, Francisco I. Madero, un hacendado de Coahuila que lo desafió en las urnas. La respuesta de Díaz fue la de siempre:
la cárcel y el fraude electoral. Pero esta vez fue diferente. La mecha ya estaba encendida. Madero se escapa, llama a un levantamiento armado y ¡pum! El gigante con pies de barro se desplomó. Para mayo de 1911, ya todo se había acabado. Díaz firma su renuncia, diciendo que lo hacía para evitar un mayor derramamiento de sangre. Poco después, en el puerto de Veracruz, se sube a un barco, el Ipiranga. Fue un viaje sin retorno hacia un exilio en París, dejando atrás el país que él había moldeado a su imagen y semejanza. Y claro, su salida no trajo la paz. Todo lo contrario. Abrió las puertas a la Revolución Mexicana, una década de guerra civil que transformaría el país para siempre. Y nos heredó un legado tan contradictorio que más de un siglo después sigue generando un debate tremendo. Al final, llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Debe ser recordado como el constructor del México moderno, el hombre que trajo orden y progreso, o como el déspota que sacrificó la libertad y profundizó la desigualdad? Y la verdad es que la respuesta no es simple, no es blanco o negro. Quizá la respuesta no está solo en los libros de historia, sino en el paisaje que vemos todos los días. Esas vías de tren que todavía conectan al país, esos edificios majestuosos, son parte de su legado. Pero también lo son las profundas cicatrices sociales y esa sed de justicia que hicieron estallar la revolución. Un poderoso recordatorio de que el progreso casi siempre tiene un precio muy alto.